Damos la bienvenida a la doctora Ana María Cheto, el Fondo de Cultura Económica, el Programa de Fomento a la Lectoescritura y a la Divulgación de la Ciencia, Leamos la Ciencia para Todos. Les da la más cordial bienvenida a la charla Luces que no vemos en conmemoración al Día Internacional de la Luz. Y hoy nos acompaña la doctora Ana María Cheto, la cual pues le agradecemos su participación en esta charla porque como sabemos está muy apretada su agenda el día de hoy, doctora, pues de verdad le agradecemos el apoyo que nos brinda a la Ciencia para Todos. Y bueno, le procederé a leer su semblanza. Ana María Cheto, física por la UNAM, maestra en biofísica por la Universidad de Harvard, maestra y doctora en física por la UNAM, primera mujer doctora en México, es investigadora titular del Instituto de Física y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, especialmente reconocida por sus contribuciones en el campo de la mecánica cuántica y por su labor pacifista. En 2003 a 2010 asumió la dirección general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ha sido directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, del Museo de la Luz y de la Revista Mexicana de Física. Es presidenta fundadora de Latindex, presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, coordinadora del proyecto Luces sobre la Ciudad y titular de la Cátedra UNESCO sobre Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. Ha recibido, entre otros, los siguientes reconocimientos: Premio al Desarrollo de la Física de la Sociedad Mexicana de Física, Premio de las Mujeres Mexicanas Inventoras por el proyecto Latindex y Premio a la Investigación Científica de la Sociedad Mexicana de Física. En 2003 fue nombrada Mujer del Año en México. Fue, entre otros, cofundadora de la Organización del Tercer Mundo para la Mujer en la Ciencia, consultora de la UNESCO para la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Naciones Unidas y secretaria general del ICSU. Ha publicado 25 libros y 272 artículos de investigación en física y temas de ciencia, educación y sociedad. En el Fondo de Cultura Económica publicó La Luz en la Naturaleza y en el laboratorio de la colección La Ciencia para Todos. Pues ahora sí, doctora, muchísimas gracias, bienvenida y la escuchamos. Disfrútenla. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Espero que ustedes también estén celebrando de alguna manera el Día Internacional de la Luz, que eso es lo que nos tiene reunidos el día de hoy. Vamos a ver, sí. En efecto, hoy celebramos el Día Internacional de la Luz, que fue adoptado por la UNESCO en 2018, hace 4 años, entonces ya llevamos 8, 9, 10, 11, 5 veces que celebramos el Día de la Luz, justo el 16 de mayo, porque el 16 de mayo, entre otras cosas, es el día en que en 1960 se encendió por primera vez un láser en un laboratorio. La teoría del láser ya se conocía desde los tiempos de Einstein en 1916, 1917, pero no fue sino hasta 1960 cuando se pudo poner a funcionar un láser ya en un laboratorio. Entonces, bueno, se celebra entre otras cosas el aniversario del funcionamiento del láser, porque también resulta que el 16 de mayo en la mayor parte de nuestro territorio hay un fenómeno especial que es que pasa el sol exactamente por el cenit, o sea, por el punto más alto del firmamento, ¿verdad? Del cielo. Entonces, bueno, pues cae totalmente vertical la luz en esos lugares a una cierta hora del día, justo el 16 de mayo. Entonces es también un día especial para nosotros. Pero yo voy a aprovechar esta ocasión para hablar no solo de las luces que vemos, a las que ya estamos más o menos acostumbrados, sino también de las que no vemos, porque esas pues tienen también su interés y espero que se convenzan de ello. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, podemos empezar por preguntarnos, cuando vemos un arco iris, ¿cuántos colores vemos? Yo no creo que si todos respondiéramos a esta pregunta, daríamos la misma respuesta. Claro, ya aprendimos desde la primaria que son 7 los colores del arco iris, pero ese es un decir. Yo no sé cuántos vean ustedes. No sé si vean, por ejemplo, bueno, hay unas personas que logran ver
desde un extremo aquí a la derecha que parece así como moradito, ¿verdad? Como morado, y luego viene el violeta, luego viene un verde azul, un como azul turquesa, luego el verde limón, el amarillo, el color pues naranja, un naranja más subido hasta que llega al azul, al rojo, y luego varios tonos de rojo hasta llegar pues al morado otra vez, y luego después del morado parece que hay algo más. Bueno, yo ya perdí la cuenta, pero también me pregunto, más allá del rojo, ¿acaso no hay nada? ¿Dónde termina? ¿Dónde puedo pintar la raya, verdad? Y también, más allá del violeta o de ese violeta que parece ya más bien moradito, ¿qué hay más allá? ¿No hay nada? ¿Mm? Y luego también me puedo preguntar, ¿acaso aquí están todos los colores que nosotros conocemos? Por ejemplo, ¿dónde está el cian, ese azul tan especial que se parece un poco al azul del fondo donde está escrito dónde está el cian? ¿Lo identifican ustedes en el arco iris? No, no está. Y luego el magenta, un color que es tan conocido aquí entre nosotros en México, ¿verdad? Que es el que tienen varias flores, por ejemplo, se parece a bugambilia, ¿no? O también aquí en la Ciudad de México les dio por pintar los taxis color magenta. ¿Dónde está en el arco iris? No lo veo. Entonces no es cierto que el arco iris tenga todos los colores que conocemos, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y vamos a ver cuáles son los colores que ve nuestro ojo, el ojo humano, normalmente, porque no todos los ojos humanos ven igual, pero de eso voy a hablar después. Bueno, pues esto tiene que ver con la sensibilidad de nuestro ojo a los colores. ¿Qué tan sensibles son nuestros ojos a los diversos colores del espectro? Llamamos espectro a toda esta gama de colores que van. Aquí, esos numeritos que ven ustedes abajo, tiene que ver con la longitud de onda de las ondas que llegan a nuestro ojo y que vemos de cierto color. Entonces, empezamos, está dada en nanómetros, que es una unidad muy pequeña, es un milésimo de millonésimo de metro, imagínense, 2,400 nanómetros. Está el extremo izquierdo y luego va hasta 700 nanómetros más o menos del lado derecho. El caso es que nuestros ojos son muy poco sensibles a la luz en el extremo violeta, ¿verdad? Son muy poco sensibles, por eso la curva está tan baja. Y van haciéndose más y más sensibles conforme nos corremos a los otros colores del espectro, al azul, ¿verdad? Al verde, al amarillo, al naranja, al rojo, y va perdiendo su sensibilidad. Después de este verde amarillento, otra vez pierde su sensibilidad y la pierde totalmente. Primero disminuye, pero luego la pierde totalmente cuando llegamos al extremo rojo. O sea, más allá del rojo, no es que no existan ondas, ¿verdad? No es que no exista luz, pero nosotros no la vemos. O sea, hay luz más allá del rojo que no vemos y la llamamos infrarrojo, por eso. Y hay luz más allá del violeta que tampoco vemos, que es la ultravioleta. Pero no es que no exista, simplemente es que nuestro ojo no la capta, ¿verdad? Los ojos de los humanos tienen 3 tipos de pigmentos, ¿verdad? Que son sensibles a 3 zonas, muy estrechas de colores, centradas en el azul, en el verde y en el rojo, y así podemos ver todos los colores que son combinaciones de azul, verde y rojo. Y para nosotros, estos son los colores que existen, los que nosotros podemos ver, los que se forman con la señal que llega a nuestro cerebro, ¿verdad? Y los otros no los vemos. Si pasamos a la siguiente lámina, fíjense, a diferencia de la lámina anterior nos mostraba la curva de la sensibilidad y nos mostraba que la máxima sensibilidad de nuestra vista, ¿verdad? De nuestras retinas, está entre el verde amarillento. Y no es casual que coincida más o menos esa curva con la curva de lo que aquí llamo el espectro de la luz solar.
¿Qué significa eso? Es la curva de la intensidad de la luz que llega a la superficie del planeta Tierra desde el Sol, es la luz solar que llega hasta la superficie de la Tierra, ¿verdad? Y vean ustedes que se parece bastante a la curva de la sensibilidad de nuestros ojos. Disminuye mucho al ir más allá del violeta, disminuye mucho al ir más allá del rojo y tiene también su máximo por ahí del verde amarillento, un poco el azul, etc. Bueno, esto no es casual, ¿no? Es producto de la evolución, o sea, el ojo humano evolucionó durante miles, millones de años hasta poder captar al máximo la luz precisamente donde llega más luz. Es una cuestión de eficiencia. Vean ustedes además otra característica de esta curva del espectro de la luz solar, de la luz que nos llega del Sol hasta la superficie de la Tierra. Ven ustedes que tiene unos picos hacia abajo, ¿verdad? Unas como rayas negras. Aquí tiene una bastante marcada en la región del azul, luego tiene una en la región del azul claro, ¿verdad? Ajá. Luego aquí tiene también unos máximos de absorción, o sea, luz que no llega hasta la superficie. Aquí en el verde tiene varios, luego tiene otros más chiquitos, luego tiene uno más chico aquí en el naranja y unos mínimos también, o sea, unos máximos de absorción bastante pronunciados en la zona del rojo, sobre todo en el rojo lejano. ¿A qué se deben estos bajones en la intensidad de la luz que nos llega? Pues a que la atmósfera se encarga de absorber selectivamente ciertos colores y sobre todo en el rojo. Estos colores que absorben el rojo son debidos al vapor de agua que hay en la atmósfera. Y cuando hay más vapor de agua en la atmósfera, es más pronunciada la absorción en esta región del espectro. Y luego hay otras moléculas también de la atmósfera que absorben selectivamente a estas frecuencias que son las que ustedes ven como casi como rayas negras en el espectro de emisión de luz. O sea, son luces que las moléculas de la atmósfera las absorben, se quedan con ella y no llegan hasta nosotros, hasta nuestros ojos, ¿verdad? Bueno, no solamente el vapor de agua, también el ozono absorbe y ese es muy importante porque el ozono, esta molécula de O3, de oxígeno, absorbe en el violeta y en el ultravioleta y es la molécula que se encarga de lograr que no nos llegue tanta luz ultravioleta hasta la superficie de la Tierra, porque la luz ultravioleta, ustedes recordarán que es dañina, ¿verdad? Para nosotros, que quema algunas moléculas en nuestras células, incluso produciendo enfermedades, hasta el cáncer, etc. Entonces, por eso es tan importante la capa de ozono en la atmósfera, porque absorbe luz en esta zona, en el extremo izquierdo, en el violeta y en lo que está más allá, que es lo que llamamos ultravioleta. Bueno, en la siguiente lámina vamos a ver qué pasa a la luz que sí logra penetrar a nuestros ojos. Porque de toda la luz que hay en el ambiente, de toda la luz que llega hasta la superficie de la Tierra desde el Sol, que por cierto solamente es una fracción muy pequeña de la luz que emite el Sol, porque el Sol pues emite en todas las direcciones. En cambio, pues la superficie de la Tierra, como la Tierra forma una sección muy pequeña vista desde el Sol, ¿verdad? Forma un ángulo muy pequeño, pues solamente le llega una fracción pequeña de toda la luz que emite el Sol. Pero de esa fracción pequeña, dense ustedes cuenta que la que llega a entrar a nuestro ojo, pues es pequeñísima, ¿verdad? Es muy, muy pequeña. Solo lo que entra por nuestra pupila, ¿verdad? Eso es todo lo que necesitamos para ver la luz que penetra a nuestro ojo y que llega hasta la retina, que está en el fondo del ojo, del lado derecho, en la primera figura, ¿no? Entonces, esta luz que llega hasta la retina, ¿verdad? Después de pasar por
aquí un sistema de lentes que enfoca para poder producir imágenes a través de la pupila, la lente cristalino, ¿verdad? Y que sigue atravesando el interior del ojo hasta llegar a la retina, que es esta capa en la derecha, ¿verdad? Esa es la que usamos para ver, solamente esa luz. Qué raro, aquí a la derecha se perdió una imagen, eso fue culpa de la transmisión. Yo sí quería que la vieran, pero bueno, aquí está. Sí, miren ustedes, esta es cómo se ven las diferentes capas de las que está hecha la retina. Tiene varias capas y tiene primero una capa de células que se llaman ganglionares, que sí tiene un pigmento que absorbe luz, pero ese no es el importante para mí en este momento, porque yo les quiero hablar de cómo el ojo absorbe diferentes colores, es sensible a diferentes colores. Luego viene esta otra capa con lo que llaman aquí células bipolares, etcétera. Pero la capa que a mí me interesa, de la que les quiero hablar más, es la de la derecha, que está hasta el fondo de la retina, casi hasta el fondo. O sea, la luz tiene que atravesar primero las otras capas de la retina hasta llegar a la capa donde se encuentran los conos y los bastones. Seguramente la mayoría de ustedes han oído hablar de los conos y de los bastones. Los bastones son unas células que contienen una proteína que se llama rodopsina, que tiene también un pigmento asociado, que es que hace que el ojo sea especialmente sensible a la poca luz de noche, ¿verdad? No ayuda para distinguir colores, para distinguir entre el rojo, el verde, el amarillo, no ayuda, pero tiene una sensibilidad alta hacia la luz, sin poder distinguir los colores. Ese pigmento es el que hace posible que tengamos un poco de visión nocturna. No gran cosa, o sea, no tenemos la misma visión nocturna que algunos de los animales, pero cuando menos de noche podemos ver un poco, podemos ver las estrellas, podemos ver si hay una iluminación tenue, al menos nos sirven los ojos para no chocar con las cosas en camino, etcétera, ¿verdad? Vemos casi en blanco y negro, o en negro con un poquito de gris, digamos, pero para eso sirven los bastones. Luego están estas otras células que son un poquito diferentes, vean ustedes que tienen una forma un poco diferente y por eso se llaman conos, porque tienen una forma cónica en una zona. Bueno, esos son los conos y esos sí tienen unas proteínas que tienen pigmentos que absorben selectivamente diferentes colores. En la gráfica de abajo hay 3 curvas y esas curvas representan las curvas de absorción de esos 3 tipos de pigmento. Hay un pigmento que absorbe todo, sobre todo en el violeta, ese que dice beta y el de la izquierda. Ese es un pigmento. No es que no absorba otros colores, pero absorbe mayoritariamente en la región del violeta. Hay otro segundo pigmento que está en otros conos, o sea, tenemos 3 tipos de cono. El segundo pigmento es el del medio, ¿verdad? Es el que absorbe sobre todo en el verde. Verde, un poquito hacia el amarillo, un poco hacia el azul, ¿verdad? Pero con el pico de absorción en el verde. Luego hay otro pigmento que aquí está representado por una curva roja, pero no es que absorba en el rojo, si se dan ustedes cuenta. Más bien absorbe mayoritariamente en el amarillo, ¿verdad? Pero es el que absorbe, tiene más capacidad de absorción en el rojo. Si no fuera por este pigmento, casi no veríamos el rojo. Es gracias a ese tercer pigmento que sí podemos ver bien el rojo. Pero ¿qué pasa con los otros colores, con los que no son ni violeta, ni verde, ni amarillo? Bueno, pues gracias a que tenemos estas 3 curvas, ven ustedes, si suman en cada punto las contribuciones de las 3 gráficas, entonces sí se obtiene una gráfica que muestra que podemos absorber y por lo tanto ser sensibles a todos esos colores del espectro. O sea, entre los 3 pigmentos se encargan, ¿verdad? Los conos que
que contienen estos tres pigmentos se encargan de que tengamos una sensibilidad hacia todos los colores del espectro que quedan entre el violeta y el rojo. Pero ojo, no hay ningún pigmento aquí capaz de absorber más allá del violeta o más allá del rojo. Entonces, esto es lo que determina nuestra sensibilidad hacia los colores, o sea, nuestra visión, lo que se llama nuestra visión cromática, nuestra visión de los colores, ¿sí? Bueno, pues podemos pasar entonces a la siguiente lámina, ¿verdad? Y nos preguntamos, bueno, ¿acaso todos los animales ven las mismas luces, todos los mismos colores? Y primero vamos a ver que cuando a nuestros ojos llega simultáneamente tres luces, ¿verdad? Digamos, la luz roja, o nada más dos luces, la luz roja y la luz verde. En la gráfica de la izquierda tenemos un fondo oscuro donde no hay luz y hemos echado dos haces de luz, una luz roja, el círculo de arriba, y una luz verde, el círculo de abajo. Bueno, resulta que allí, en aquellos puntos de la retina, a donde llega luz roja y luz verde, lo que vemos es, no la luz roja superpuesta a la luz verde, vemos luz amarilla. ¿Por qué? Pues porque justo allí donde coinciden, donde se superponen la luz roja y la luz verde, es donde tenemos máxima sensibilidad hacia el amarillo. Y entonces lo vemos amarillo. No vemos las dos luces por separado, sino que vemos luz amarilla. Lo mismo sucede si apagamos la luz verde y encendemos la luz violeta. Entonces, sumamos luz roja y luz violeta y lo que obtenemos es esta luz como magenta, ¿verdad? Que no forma parte del arco iris, pero la podemos ver gracias a la superposición de las señales que llegan a nuestros conos que detectan la luz roja y la luz violeta. Y luego, más curioso todavía, vean ustedes lo que pasa cuando apagamos la luz roja y encendemos la luz verde junto con la violeta. ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos el cian, ¿verdad? Un color que no está en el arco iris, pero resulta que cuando se suman en nuestra retina la luz violeta y la luz verde, interpretamos el resultado como luz cian, ¿verdad? Esto es algo a veces que va contra nuestra intuición. Eso de que podemos obtener luz de cualquier color, hasta el magenta y el cian, simplemente mezclando estas tres luces básicas en diferentes proporciones. El rojo, el violeta o morado, digamos, violeta y el verde. Si aquí, esta es una imagen fija la que puse, pero si ustedes cambian la proporción de rojo o la proporción de verde, si aumentan el violeta, si le bajan al rojo, van a ir obteniendo los diferentes colores que conocemos. Es más, si los mezclan, los superponen los tres en proporciones correctas, en proporciones iguales, obtienen la luz blanca, la que está aquí en el centro de la figura de la izquierda. Esa luz blanca se obtuvo simplemente sumando las luces rojo, violeta y este verde medio amarillento. Probablemente algunos de ustedes conocen las pantallas de los viejos televisores que estaban hechas de fósforos que se encendían cuando les llegaban los electrones, ¿verdad? Con la señal de la imagen de la televisión, ¿verdad? Tenían fósforos que se iluminaban con luz verde, azul y rojo, nada más. O sea, eran las únicas tres luces que se producían con esos fosforitos en la pantalla. Y sin embargo, pues la señal del televisor indicaba cuánta proporción de cada uno de esos tres colores debía llegar a nuestro ojo, ¿verdad? Y entonces con esto se formaba una imagen multicromática con todos los posibles colores en la televisión. Parecía que no faltaba ninguna,
¿no? Bueno, pues ese es el resultado de la suma de los efectos de estos tres colores cuando llegan a nuestros conos, que con esto la señal que llega a nuestro cerebro se forma pues con esta superposición de señales y con eso podemos ver todos los colores del espectro. Y no solamente los que aparecen en el arco iris, sino otros colores más, digamos, que inventamos, que construimos a partir de mandar luces de diferentes colores básicos en diferentes proporciones. Algo muy diferente, muy contrastante, sucede en el caso contrario, cuando en vez de mandar luces, lo que hacemos es mezclar colores, pinturas de colores, que es lo que aprendimos a hacer en la escuela, ¿no? Cuando mezclamos, por ejemplo, el verde, ¿verdad? Con el rojo, o el verde con el amarillo, o el morado, el cian con el amarillo, o el cian con el morado, entonces podemos obtener también diferentes colores, pero ahí en vez de sumarse los colores, los estamos restando en realidad, porque los pigmentos absorben luz, por eso vemos los colores, porque absorben luz, y cuanto más pintura echamos, cuanto más pigmento usamos, más absorbe, se vuelve más oscuro. Seguramente cuando ustedes tuvieron esa experiencia, que en la primaria cuando aprendieron a pintar, sobre todo si usaban pinturas de agua, ¿verdad? Querían corregir su pintura y le echaban más y más pigmento y ¿qué pasaba? Se oscurecía más y más y más, ¿no? O cuando mezclaban rojo y verde, ¿qué les pasaba? Ay, pues obtenían café, ¿verdad? O si les echaban más, pues obtenían hasta negro. Aquí si combinan ustedes pigmentos de los tres colores que usé como básicos, que en este caso son el cian, el amarillo y el magenta, ¿qué obtuve? Negro, negro, ¿verdad? Porque entre los tres pigmentos se encargaron de absorber todas las luces. Entonces el resultado fue negro, se acabaron las luces, ¿no? Casi negro. Bueno, pasemos a la siguiente lámina para preguntarnos si acaso todos los animales ven las mismas luces que nosotros vemos. Vamos a empezar con las abejas. Ya les dije que nosotros vemos pues desde el rojo lejano, aquí a la izquierda, hasta el violeta lejano, aquí en el 400 o un poco más, pero no mucho más. Resulta que las abejas tienen una sensibilidad diferente a la nuestra, a los colores, porque no ven el rojo. Nosotros creemos que sí ven el rojo porque hay muchas flores rojas, ¿no? Pues no, apenas alcanzan a ver un poquito del rojo aquí en el extremo de los 600 nanómetros, ¿verdad? Lo ven así, lo que nosotros vemos algo rojizo, ¿verdad? Y luego se siguen, la curva de su sensibilidad va aumentando, ven muy bien las flores azules, después va disminuyendo, pero lo interesante es que ven también colores que van más allá de nuestra visión en el en el lejano violeta. Son sensibles a la luz ultravioleta, la que es de longitud de onda muy pequeña, de 300 nanómetros, que nosotros ya no vemos, ¿verdad? Y el resultado es que ven cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, si nosotros tomamos una foto de una flor, ¿verdad? Según como la vemos, si nuestras cámaras tienen la misma sensibilidad, digamos, que nuestro ojo, pues veremos una foto como la que está a la izquierda, es una flor amarilla, y la vemos amarilla y no vemos mucho más. Si usáramos una cámara que fuera sensible a la luz ultravioleta, que tuviera la misma sensibilidad como los ojos de la abeja, entonces veríamos la flor como la ve la abeja, con una estructura aquí interna. Vean ustedes cómo ven unas rayitas que nosotros no vemos, ven la zona central más oscura, y etcétera. No es que la estén viendo color rojo, porque estos colores que se usaron aquí en la imagen de la derecha son lo que se llaman colores falsos, ¿no? Que usamos nosotros para poder visualizar algo que no vemos, porque nosotros no estamos viendo el ultravioleta, pero usamos aquí una cámara que detecta luz ultravioleta y después
usamos colores falsos para convertir esa imagen invisible a nosotros a una imagen que sí podemos ver y que nos enseña algo similar a lo que ven las abejas. Bueno, de hecho, las abejas también tienen 3 receptores, pero estos son sensibles a la luz ultravioleta, a la luz azul y a la luz verde. Por eso no tienen mucha sensibilidad cuando se van hacia el rojo, ¿no? Muchas flores que son polinizadas por las abejas tienen pigmentos que reflejan las radiaciones ultravioletas que éstas pueden ver. Eso es importante, ¿no? Y no es que vean luces ultravioletas, colores ultravioletas adicionales, sino que todo el espectro lo perciben con tonalidades diferentes a nosotros. Bueno, también las mariposas ven colores que nosotros no vemos, como las abejas, también en la zona del ultravioleta. Y estas características de la visión de los insectos también son todas producto de la evolución. O sea, no es por arte de magia, no es por pura casualidad, ¿no? No es pura coincidencia, ¿no? Es producto de la evolución, es porque esas son la sensibilidad a los colores que para nosotros, para la preservación de nuestras vidas, para, para nuestra reproducción han resultado importantes, ¿no? Las abejas necesitan el polen para poder alimentarse y para poder reproducirse y afortunadamente con eso polinizan, ¿verdad? Otras plantas, lo cual resulta de mucha importancia también para nuestra supervivencia. Entonces, los pétalos de las flores que polinizan tienen esos patrones particulares que guían a los insectos, a las mariposas, a las abejas, etcétera, hacia esas flores. ¿Qué hay de los otros animales? Bueno, pues ahora sí pasemos a la siguiente lámina. Y vean ustedes a la izquierda, las 2 figuras a la izquierda, la de arriba y la de abajo, representan las imágenes que vemos nosotros con nuestros ojos, la visión humana. De día vemos una mariposa con todos sus colores, ¿verdad? Con luz de día vemos también las flores con sus colores, etc. De noche, ¿qué vemos? Pues como les decía yo, casi vemos en blanco y negro, ¿no? Casi no vemos, pero sí logramos distinguir. No distinguimos los colores, pero sí las formas, los contrastes. ¿Qué es lo que ve, por ejemplo, un gato? Aquí tenemos las 2 imágenes de la derecha, la de arriba y la de abajo. De día, ¿qué ve un gato? Pues ve una imagen bastante nítida, pero casi en blanco y negro. Apenas logran distinguir los colores los gatos. No los distinguen como nosotros. Son, yo diría, casi daltónicos, ¿no? O sea, no llegan a ver el rojo, tienen un poco, sí tienen sensibilidad hacia el amarillo, pero no logran distinguir los otros colores porque no tienen los conos tan desarrollados como nosotros. Pero los bastones sí, eso sí, tienen una buena cantidad de bastones. ¿Cómo ven de noche? Pues ven bastante bien, mucho mejor que nosotros. También quizá en blanco y negro, pero con mucho mejor definición que nosotros. O sea, tienen una sensibilidad mayor que nosotros y la razón de ello es que abren más sus pupilas. Ustedes se han dado cuenta de la capacidad que tiene un gato o un felino en general en abrir y cerrar sus pupilas. De día prácticamente las tienen cerradas, se les ven así como rayitas, ¿no? En medio de los ojos. En cambio de noche los abren así grandes, tienen unas pupilas enormes, significa que están dejando entrar mucha luz. Por eso ven mejor de noche que nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad de abrir y cerrar las pupilas. Nuestros diafragmas no dan para tanto como los diafragmas de los gatos, ¿verdad? Y otros felinos. Bueno, podemos pasar entonces a la siguiente y hablaremos de otros animales. Las aves. La visión es el más importante de los sentidos para las aves. ¿Por qué? Pues porque es esencial para un vuelo seguro, ¿verdad? Se guían por lo que ven, ¿no? No pueden guiarse por el olfato como lo hacen los gatos, por ejemplo, ¿no? O los perros
o muchos otros mamíferos. Las aves se guían sobre todo por la vista. Entonces, para ellos es muy importante haber desarrollado buena vista, ¿verdad? Para un vuelo seguro, para identificar a sus enemigos desde la distancia, ¿verdad? Las águilas tienen una visión estupenda, por ejemplo, para encontrar fácilmente el alimento, ¿verdad? Los colores también pueden hacer más atractivas a sus parejas. Por eso algunos pájaros tienen unas plumas de bellísimos colores, porque eso es lo que atrae a sus parejas. Muchas aves muestran patrones ultravioletas en los plumajes que nosotros no vemos, excepto si usamos esas cámaras que son sensibles a la luz ultravioleta, ¿verdad? Las aves que se alimentan de peces pueden ver, eso es muy interesante porque pueden ver bien fuera del agua para acercarse, ¿verdad? Cuando están volando fuera del agua, y también dentro del agua, sin usar gogles, ¿verdad? Como nosotros, pero se sumergen en el agua y pueden seguir viendo bien, ¿no? Entonces las aves tienen muy bien desarrollado su sistema de visión, mucho mejor que nosotros en algún sentido, ¿verdad? Y ven y tienen una capacidad muy alta de distinguir los colores y sobre todo de tener una alta definición, una alta resolución que les permite ver desde muy lejos hacia dónde vuelan y dónde están sus presas, por ejemplo. Bueno, las aves, como también los peces, los anfibios, ¿verdad? Como las ranas, los reptiles, tienen más receptores de color que nosotros. Tienen 4 tipos de receptores de color. Nosotros solo tenemos 3, a diferencia de los insectos también, que también solo tienen 3, ¿no? Nosotros tenemos visión tricromática de 3 colores y los demás, pues, los percibimos, se forman en nuestro cerebro como superposición de las señales de esos 3 colores, pero las aves tienen más, tienen 4, ¿verdad? Las víboras son especialmente sensibles a la radiación infrarroja. Probablemente ustedes se han dado cuenta de eso o han leído acerca de eso. Las víboras pueden ver sintiendo el calor que radia un objeto, ¿no? Todos los seres vivos radiamos calor, que también es una especie de radiación como la luz visible, solo que se encuentra todavía más lejos en el espectro, más allá del infrarrojo, ¿verdad? Es lo que se llama la radiación térmica. Bueno, antes de las microondas, pero esa radiación térmica, esa nosotros la sentimos como calor, pero las víboras la sienten, digamos, tienen una capacidad de resolución, o sea, pueden ver con los ojos, con sus ojos, y también sentir con su piel cuando se acerca un ser vivo, cuando se acerca un ser humano, y responder a esa radiación infrarroja que les llega, ¿verdad? Por el calor que radian, por el calor que radiamos todos. Bueno, también por eso se han desarrollado cámaras que tienen detectores en el infrarrojo. Por ejemplo, las que tienen uso militar, sobre todo, ahí es donde se desarrolló en el medio militar para poder distinguir seres humanos y movimientos de noche cuando prácticamente no hay luz, pero seguimos radiando nosotros calor. Entonces, esas cámaras detectoras de infrarrojo nos pueden detectar aunque no nos vean, ¿verdad? Aunque no formemos una imagen en el visible. Bueno, pues si seguimos a la próxima lámina, vamos a conocer a otro bicho, un bichito que se llama camarón mantis. Algunos lo llaman cangrejo y otro camarón, como que no se ponen de acuerdo ahí los biólogos. Este camarón mantis o cangrejo mantis, no se lo van a creer ustedes, pero tiene 16 tipos diferentes de pigmentos receptores. 16, nosotros tenemos 3. 12 para la sensibilidad a diferentes colores, ¿verdad? Y luego otros 4 para filtrar el color, ¿verdad? ¿Por qué tantos? No sabemos, pero bueno, eso también es producto de la evolución. Además, sus ojos que ven ustedes aquí arriba, estas 2 esferitas, ¿verdad? Son estructuras muy complejas, no son ojos así como los nuestros,
Bueno, los nuestros son unas esferas, unos globos, ¿verdad? Que tienen una lente, que tienen también una capa protectora de la lente, etcétera, y luego adentro tiene unos líquidos que dejan pasar la luz hasta llegar a la retina. Básicamente es eso, ¿no? Los ojos de los insectos son muy diferentes porque están hechos como de lentecillas, son ojos compuestos de muchas lentículas que todas enfocan la luz que llega a las lentículas hasta llegar a su retina, ¿verdad? Pero este camarón mantis tiene un ojo compuesto que además puede mover independientemente uno de un lado y el otro del otro, cosa que nosotros no podemos hacer, a menos cuando queramos hacernos los viscos, ¿verdad? Lo que no es aconsejable. Entonces, en el camarón mantis, esto es natural, o sea, pueden mover los dos ojos de manera independiente y además sus ojos son compuestos, son estructuras muy, muy complejas. Son tan buenos sus ojos que pueden captar luz polarizada, distinguir la luz polarizada, cosa que nosotros no podemos hacer. Eso se habrán dado ustedes cuenta. Ustedes saben que, por ejemplo, la luz que es reflejada por un espejo o por un vidrio nos llega después polarizada porque a la hora de ser reflejada, el espejo o el vidrio polariza la luz, o sea, la vuelve, se queda con una, digamos, gruesamente hablando, podemos decir que deja transmitir una mitad y la otra mitad nos la refleja, pero la refleja polarizada, o sea, vibrando en una sola dirección, y nosotros no lo sabemos, no sabemos que está polarizada, solamente sabemos que es una luz reflejada, sí sabemos de dónde viene reflejada, pero no podemos distinguir entre la luz que está polarizada y la luz que no lo está. Por eso usamos lentes polarizadores cuando hay muchos reflejos para que no nos molesten, porque esos lentes polarizadores sí filtran la luz polarizada y entonces reducen la intensidad de la luz que nos llega al ojo. Bueno, pues resulta que este cangrejito o camarón mantis sí distingue la luz polarizada de la que no está polarizada. Entonces tiene unos ojos con una estructura muy compleja, además puede ver imágenes multiespectrales, o sea, superpuestas, ¿verdad? Imágenes superpuestas de diferentes colores, etcétera. La estructura de ojo más complicada que se conoce en todo el ámbito, digamos, en todo el reino animal. Bueno, si seguimos, si vamos con la siguiente, van a ver ustedes, nos vamos a pasar ahora a una imagen que cuando se ve con la resolución adecuada, porque bueno, pues esta es una copia, pero si ven ustedes está hecha esta imagen de muchas rayitas finas, finas, finas. No sé si lo alcancen a ver, ¿verdad? Yo apenas lo alcanzo a ver, pero bueno, pues con buenos ojos se puede ver. Y resulta que esta imagen contiene, no me lo van a creer, 1.000.000 de píxeles de diferentes colores. O sea, de todos este millón de píxeles que contiene la imagen, no hay dos que sean del mismo color. ¿Ah? Bueno, pues el ojo humano es capaz de distinguir no solamente este millón de píxeles, sino 10 millones de colores diferentes. Es increíble. Es casi mágico, pero no es magia, no es magia. Es por la forma como opera nuestro ojo y como opera nuestro cerebro. Porque nuestro ojo solamente tiene 3 pigmentos diferentes que reciben los colores, ¿verdad? Básicamente en el violeta, en el verde y en el amarillo, y sin embargo podemos, con la superposición de las señales de esos 3 pigmentos, de esos 3 conos que tienen estos pigmentos, podemos distinguir hasta 10 millones de colores diferentes. El ojo, bueno, el ojo humano que contenga esos 3 pigmentos, ¿no? Porque no todos los ojos humanos ven lo mismo, ¿verdad?
pero un ojo un ojo humano normalmente alcanza a distinguir todos esos colores diferentes. Y entonces cabe la pregunta, si esos 10 millones de colores diferentes son todos los que existen, o podemos imaginar que existe otro más que no vemos o que hasta ahora no hemos visto. Y esa es una pregunta interesante, una pregunta que se nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Bueno, es que con nuestros ojos captamos todos los colores que pueden existir, o es que quizá algunos de ustedes captan unos colores que otros no vemos. Pues puede ser. Lo que pasa es que cuando ustedes dicen, yo estoy viendo verde, yo digo, ah, si eso lo ves verde, pues yo también lo llamo verde. Pero yo no sé si lo que yo llamo verde es lo mismo que lo que tú llamas verde cuando me dices que estás viendo verde, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo ponernos de acuerdo, no? Entonces, a lo mejor ustedes y yo no estamos viendo exactamente los mismos colores, pero ya nos pusimos de acuerdo, ya hay una convención respecto de lo que llamamos verde, de lo que llamamos azul, etcétera. Sin embargo, hay toda una gama riquísima, ¿verdad? Y afortunadamente con la forma como trabajan nuestros ojos en coordinación con nuestro cerebro, podemos llegar a distinguir hasta 10 millones de colores diferentes. Y la pregunta entonces subsiste, ¿son estos todos los colores que podemos ver o que podríamos ver? Bueno, déjenme decirles que esta pregunta ha dado lugar a varios experimentos. Y se han hecho experimentos con humanos, con personas que se han prestado justamente para esto, que muestran que sí hay colores que nuestros ojos no ven, pero que pueden llegar a ver. ¿Cómo lo podemos lograr ver colores que no hemos visto? Bueno, por ejemplo, cuando se enciman el pigmento, un pigmento amarillo y un pigmento azul. Bueno, cuando se enciman los dos pigmentos, ustedes saben que lo vemos como verde, ¿no? El amarillo y azul cuando los mezclamos, pigmentos, ¿no? Pero resulta que el verde que nosotros vemos cuando mezclamos el pigmento amarillo con el pigmento azul es algo que estamos confundiendo con el verde, lo estamos interpretando como verde porque ocupa la misma zona en el espectro, pero en realidad es un verde que no está en el arco iris, ¿verdad? Entonces estamos viendo colores que no están en el arco iris, que no están en el espectro y sin embargo los vemos como superposición de dos luces, de dos colores que sí están en el espectro. Luego, cuando se enciman el rojo y el verde, nosotros decimos, bueno, pues lo vemos como café, ¿no? Si mezclamos los pigmentos. Bueno, ese tampoco es un color del arco iris, ¿no? Es un color, pues, digamos, inventado por nosotros. O sea que en realidad todos somos daltónicos a ciertos colores en el sentido de que los confundimos con otros, ¿verdad? Pero al menos la mayoría sí logramos distinguir lo que es el rojo de lo que es el verde. Pero a lo mejor entre ustedes hay personas que no logran distinguir, por ejemplo, el rojo del naranja o el verde del azul, ¿verdad? Hay diversos tipos de daltonismo. Y algunos son más comunes que otros. Por ejemplo, el daltonismo de las personas que no pueden distinguir entre el verde y el azul es relativamente común, ¿no? Bueno, pasemos a la siguiente lámina. A ver, vamos a ver. Hay algunos humanos que les decía no logran distinguir el rojo del verde, ¿no? O el azul amarillo. Bueno, normalmente este daltonismo es de origen genético, es decir, no es nuestra culpa, nosotros no podemos hacer nada para evitarlo, ¿verdad? Y se debe a la ausencia o a la escasez de conos, de pigmentos de un cierto color o de escasez de pigmentos en los conos, ¿no? Si falta un pigmento, pues entonces nuestro ojo no es sensible a la luz que es absorbida por ese pigmento. Vean ustedes, por ejemplo, en esta imagen
de la izquierda, arriba a la izquierda. ¿Qué número ven? A ver, a lo mejor lo pueden contestar en el Facebook, en el chat, en algún lado, no sé. No sé si vean un número, ¿verdad? Aquí hay dos cifras, dos cifras. No les voy a dar ahorita el resultado. A lo mejor las mismas personas que no alcanzan a ver las cifras que están en el disco de la izquierda, sí pueden ver las cifras en el disco de la derecha, arriba a la derecha, ¿verdad? Que yo creo que para muchas personas es más fácil. Luego abajo tenemos aquí una cifra sobre este disco que es más bien rojizo, ¿verdad? Otra vez dos cifras y abajo a la derecha otra vez dos cifras en este otro disco. Bueno, vamos a ver, el de la arriba a la izquierda es un 2 y un 9. Espero que todos hayan logrado contestarlo. Arriba a la derecha un 1 y un 2. Abajo a la izquierda un 1 y un 5. Y abajo a la derecha 42, un 4 y un 2, ¿verdad? Pero no se preocupen, a lo mejor ya sabían, los que no lograron descifrar estos 4 discos, a lo mejor ya sabían que tienen algún tipo de daltonismo. Y si no lo sabían, bueno, pues ahora lo saben, ¿verdad? Es algo que, como les decía, no se puede remediar porque normalmente es genético. De hecho, en algunas regiones del planeta, hasta el 8% de los padres, de los hombres, o sea, 8 de cada 100 hombres, padece algún tipo de daltonismo. Curiosamente, entre las mujeres, el daltonismo es mucho menos frecuente, es solamente como el 1%. Pero además, déjenme darles otra buena noticia. Resulta que las mujeres tenemos más capacidad de distinguir entre los colores. En la lámina anterior vimos que hay 1.000.000 de píxeles de diferentes colores. Y les decía yo que el ser humano tiene la capacidad de distinguir hasta 10 millones de diferentes colores. Bueno, sobre todo las mujeres. Los hombres tienen menos capacidad de distinguir entre un color y el otro cuando están muy cerca uno del otro, consideran que es el mismo, ¿no? O luego, si ven por ejemplo, un azul turquesa, dicen, no, pues este es verde turquesa. No distinguen entre lo que es verde turquesa y lo que es azul turquesa porque son colores muy cercanos, ¿verdad? Pero nosotras tenemos una mayor facilidad. Pero bueno, pues esto es genético. No hay nada que podamos hacer al respecto. Pasemos a la siguiente lámina antes de que se nos acabe el tiempo. Les he hablado mucho del espectro. Bueno, el espectro, ahora sí se los presento, no totalmente completo, porque solamente les estoy presentando completo. Aquí arriba, el espectro visible. Bueno, ese va, como ya hemos visto, desde el lejano violeta, antes de llegar al ultravioleta, hasta el lejano rojo, antes de llegar al infrarrojo. Pero ahora sí, abajo les presento prácticamente todo el espectro de la radiación electromagnética. No solamente la luz visible, sino todas las otras radiaciones a la izquierda del violeta y a la derecha del rojo. Y vean ustedes que la franja, en todo este espectro, la franja de la luz visible es una franja realmente muy delgada, ¿no? Es la que está pintada con los colores del arco iris en la recta de abajo, esa mera. Entonces ven ustedes que hay mucho más radiación, mucho más longitudes de onda, ¿verdad? Fuera, mucho más bandas en el espectro fuera de la banda visible que la banda visible misma. O sea, hay mucho más radiación. Radiación que va desde longitudes de onda muy, muy pequeñas, de 10 a la menos 15 metros, ¿verdad? Menos 15, 10 a la menos 15 metros es un tamaño que es absolutamente inimaginable para nosotros. Es el extremo de los rayos gamma, de los rayos cósmicos, ¿verdad? Que son muy, muy energéticos, que afortunadamente casi no nos llegan a la Tierra, porque sí harían bastante daño, ¿verdad? Luego vienen los rayos gamma. Esos son emisiones, los rayos cósmicos, los rayos gamma,
son producidos por emisiones de las estrellas cuando están muy activas, etcétera, ¿no? Cuando sueltan mucha energía y sueltan radiación de muy pequeña longitud de onda, de altísimas frecuencias, ¿verdad? Hasta 10 a la 23 Hz, 10 a la 23 ciclos por segundo, que son muy energéticas. Después vienen los rayos X, esos sí son más familiares para ustedes, ¿verdad? Los rayos X. Después vienen, estos también son producidos por fuentes extraplanetarias, aunque también hay fuentes con las que los podemos producir aquí en la Tierra, y hay instrumentos para producir rayos X que se usan, pues, por ejemplo, en la medicina bastante, ¿no? Para el diagnóstico, para la terapia, etcétera. También en la industria para control de calidad, etcétera. Luego viene la luz ultravioleta, que tampoco la vemos nosotros, ¿verdad? Que tiene varias bandas, la del ultravioleta muy lejano, ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C, que son dañinos para nosotros, para nuestra piel, para nuestros organismos. Por eso es bueno mantener la capa de ozono en la atmósfera para que la absorba. Después viene la luz visible, esta pequeña banda. Después, más allá de 1 milímetro, ya empieza, pero bastante más allá, ya empieza la luz infrarroja, ¿verdad? La luz infrarroja cercana, la luz infrarroja lejana, la banda de radar, que es una banda muy ancha, ¿verdad? Que es la de las microondas que se usan para el radar. Por aquí también están las microondas que se generan en el horno de microondas, ¿verdad? Y muchas otras microondas que se usan para transmisión de señales, de información, ¿no? Luego viene la de ultra alta frecuencia, ¿verdad? Bueno, es ultra alta frecuencia relativamente hablando, porque son ondas de radio de ultra alta frecuencia, pero es una frecuencia bajísima comparada con la frecuencia de la radiación visible o de los rayos X o de los rayos gamma. Pero la gente que trabaja con radiocomunicaciones los llama de ultra alta frecuencia porque está en la banda de más alta frecuencia para las comunicaciones de onda larga. Esta ultra alta frecuencia, onda corta, onda media, onda larga. Va bajando la frecuencia, va subiendo la longitud de onda. Y luego hay frecuencia extremadamente baja, son ondas de más de 1 kilómetro de longitud de onda, de frecuencia muy baja, como de 10 a la 5 Hz, o sea, 10.000, 100.000 ciclos por segundo, ¿verdad? Entonces son digo, de 1000 ciclos por segundo, de 100 ciclos por segundo, son de muy baja frecuencia y de larga longitud de onda, hasta kilométrica, que ya prácticamente no son útiles ni siquiera para las comunicaciones, ¿verdad? Bueno, pues todo esto forma el espectro. ¿Y desde dónde hasta dónde? Bueno, no sabemos. O sea, en realidad decimos que va desde 10 a la menos 15 metros hasta 10 a las 7 metros, porque son las que hemos podido detectar o las ondas que hemos podido producir o generar, pero no tenemos detectores para saber si hay ondas todavía más pequeñas u ondas más grandes, porque no tenemos cómo detectarlas, ¿no? Entonces, hay muchas luces que no vemos, como pueden ver ustedes, la mayoría de las luces no las vemos, y también hay muchas ondas de radiación electromagnética, ¿verdad? Que no vemos y algunas que ni siquiera sabemos si existen porque no las hemos podido ni producir ni detectar. Bueno, pues pasemos entonces para terminar, si es que no me he pasado el tiempo, ustedes me dirán, ¿verdad? ¿Cómo podemos producir o detectar estas ondas? Y aquí tenemos unos poquitos instrumentos que son generadores de ondas, ¿no? El horno de microondas, lo conocen ustedes, genera ondas como de longitud de onda como de 10, 12 centímetros de largo. Esas son las microondas que produce en su interior el horno de microondas, ¿verdad? Con un aparato especial que se llama Klystron, que es el que las genera. Tenemos también aquí una antena de onda corta
Onda corta para la gente que trabaja en las telecomunicaciones significa ondas de 20 metros de largo, o sea, bastante más larga su longitud de onda que las microondas, ¿verdad? Y luego tenemos lo que se llama una antena de onda larga, la de la XCW. Esta es una vieja foto de una antena, ¿verdad? De la XCW, que fue la primera. Onda larga significa de longitud de onda de 300 metros de largo. Claro, cuanto mayor es la longitud de onda de las ondas que genera la antena o que quiere captar la antena, pues tanto más larga tiene que ser la antena para poder captar las señales que vienen con esas ondas, ¿no? Bueno, esta foto es de 1939, es histórica. Ahora ustedes se asoman a los techos, por ejemplo, en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad, ¿verdad? O incluso fuera de la ciudad en el campo y van a ver cantidad de antenas de todos tipos, ¿verdad? De todos tamaños, de diferentes formas. Y lo que pasa es que están ya sea transmitiendo o retransmitiendo o captando, ¿verdad? Ondas de diferentes longitudes de onda. A eso se deben estas antenas de diferentes tamaños, diferentes formas, ¿verdad? Todas se usan ahora para las telecomunicaciones. Pasamos entonces a la siguiente y simplemente para pues mostrarles otra antena que es este radiotelescopio, el gran telescopio milimétrico, ¿verdad? Alfonso Serrano se llama, que está en la sierra, en Puebla, sobre el volcán de Sierra Negra, y que sirve para observar ondas de radio que son de longitud de onda que van de 1 a 4 milímetros. Están en la franja de las ondas de radio y es un telescopio muy importante porque permite detectar muchos objetos astronómicos, objetos celestes que emiten ondas de esa longitud de onda, del orden de 1 a 4 milímetros, ¿verdad? Bueno, la siguiente les muestra la imagen del Sol, ¿verdad? El Sol es un solo objeto y sin embargo, dependiendo de las antenas y de los detectores que usemos, podemos ver estas diferentes imágenes del Sol que uno no pensaría que se trata del mismo objeto, ¿verdad? Bueno, pues resulta que sí. Lo que pasa es que lo estamos viendo con diferentes detectores que nos permiten ver, claro, para algunos de ellos usamos colores falsos, ¿verdad? Porque no vemos nosotros, por ejemplo, el ultravioleta o las ondas de radio. Para visualizar esta imagen requerimos cámaras sensibles a diferentes imágenes, ¿verdad? Con radiación infrarroja, con radiación visible, en el infrarrojo, las tres de arriba, las de abajo, para las de abajo se usaron colores falsos, ¿verdad? Pues porque son tomadas con detectores que son sensibles a longitudes de onda que nosotros no vemos, ¿no? Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, vemos lo que podríamos ver si tuviéramos visión infrarroja. O sea, si tuviéramos pigmentos que sí son sensibles al infrarrojo, como por ejemplo las abejas, los insectos, ¿verdad? Las mariposas, que ven más hacia el rojo lejano, un poco hacia el infrarrojo. Bueno, no las mariposas, sino que otros animales, por ejemplo, el camarón que sí ve el infrarrojo, ¿verdad? Porque los insectos más bien ven hacia el ultravioleta. Bueno, las que ven hacia el infrarrojo, como este cangrejo o como las serpientes, las víboras, en particular las víboras, entonces veríamos algo así, ¿verdad? Si viéramos en el infrarrojo. Pero porque la imagen que veríamos estaría formada por las emisiones de longitudes de onda en la zona desde el rojo hasta el lejano rojo, el cercano infrarrojo y el lejano infrarrojo. Es lo que hacen las cámaras que se usan, por ejemplo, en los aeropuertos, o ahora estos detectores más pequeños que se usan para medir la temperatura en los establecimientos.
están recibiendo nuestra radiación infrarroja a partir de allí, de donde ven dónde está el máximo de nuestra radiación infrarroja, determinan cuál es la temperatura de nuestro cuerpo, porque la temperatura del cuerpo, la temperatura de emisión, es lo que determina la radiación que estamos emitiendo, ¿verdad? La siguiente imagen nos muestra, a ver si la pueden ver. Ya no pasa, sí, lo que veríamos si pudiéramos ver con rayos X, ¿verdad? Bueno, si usáramos rayos X para ver, ¿verdad? Pero pues no, nosotros no somos sensibles, nuestros ojos no son sensibles no forman imágenes con rayos X, ¿verdad? Esto, y más vale que no entren a nuestros ojos porque los lastimarían bastante, ¿verdad? Pero una cosa interesante es que aun si tuviéramos nosotros vista de rayos X, no veríamos así el mundo, no nos veríamos así. ¿Por qué? Porque no, afortunadamente no nos está llegando rayos X todo el tiempo, no nos estamos iluminando con rayos X. Solamente podemos ver con las luces que usamos para iluminar. Si no hay luz verde en el entorno, si no entra luz, si no llega la luz verde a los objetos y los objetos los pueden reflejar, nosotros no podemos ver esa luz, ¿verdad? Entonces, como prácticamente no hay rayos X en nuestro entorno, pues de nada nos serviría tener vista de rayos X. De hecho, esa es la razón, entre otras, por la que no tenemos vista de rayos X. Es la razón por la que no tenemos vista en otros colores, porque los otros colores casi no aparecen en la luz, en el espectro de la luz solar. La luz que nosotros vemos, la sensibilidad de nuestros ojos está determinada justamente por dónde está el pico, o sea, el máximo de intensidad de la luz solar, por razones evolutivas. Bueno, en la siguiente vemos una foto que fue, sí, pues estos son los aparatos que se usan para hacer producir rayos X, ¿verdad? De los que se usan en los laboratorios para generarlos, porque como les decía, no existe, los rayos X no andan viajando por ahí, afortunadamente, en nuestro entorno. Pero la siguiente, vean ustedes, esta es una fuente natural de rayos X, porque como les decía, en algunos objetos celestes sí hay fuentes importantes de rayos X. Por ejemplo, cuando nace una estrella como esta, una estrella de neutrones, esta región azul en el centro, que por cierto está fíjense ustedes, a 11,000 años luz de la Tierra, que es una cantidad enormísima, una distancia enorme, enorme a la que nunca vamos a poder llegar, pero sí nos llega la luz, tarda 11,000 años en llegar. Esta luz tardó 11,000 años en llegar aquí. Esa estrella ya nació hace mucho, a lo mejor ya hasta se murió, pero nos mandó rayos X y gracias a esos rayos X se puede ver y a otras radiaciones es que podemos visualizar esa estrella con colores falsos, naturalmente, porque los rayos X no tienen colores, pero así es como la podemos hacer visible a nosotros. Y concluyo esta imagen con esta presentación con la siguiente. Este es un detector, esta es la nebulosa del Cangrejo, esta emite rayos todavía más energéticos, los rayos gamma, ¿no? Son los más energéticos de todos que hemos podido detectar. No sabemos si haya algo más allá. Este es un objeto que se encuentra en la nebulosa del Cangrejo y lo hemos podido detectar con un detector como el que ven a la izquierda, que ya ni siquiera se parece a un telescopio, pero es un detector de cristal que logra detectar estos rayos gamma y que naturalmente se tiene que conectar a un telescopio para enfocar esta radiación hacia al detector. Y termino con una imagen bonita de, nada más por su estética, yo diría, ¿verdad? Esta imagen de una planta que se llama Arabidopsis, que es histórica porque
fue la primera planta cuyo genoma pudo ser secuenciado hace ya un número de años, en el año 2000. Pero me gusta mucho porque muestra el poder de la microscopía. Esta imagen fue obtenida con lo que se llama un microscopio confocal, que es uno de los microscopios muy poderosos que se usan hoy en día en la biología, sobre todo en la biología celular, en la biología molecular, y que nos muestra claramente la fina estructura, ¿verdad?, de esta parte de la planta, una parte muy pequeña, y pues eso es lo que se logra hoy en día gracias a las diferentes técnicas microscópicas. La quise mostrar para no quedarnos solamente con los puros telescopios y recordar a ustedes que también en el mundo de la microscopía se han logrado unos pasos increíbles que nos permiten llegar a conocer hasta lo muy pequeño y formar imágenes que, además de ser muy informativas, son pues muy bellas, muy estéticas. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Una charla sin duda súper interesante y pues lo increíble de las luces que no vemos, ¿no? Entonces vamos a dar paso a las preguntas de Zoom y después a las preguntas de Facebook. Vamos a cortar un poquito las preguntas, doctora, por cuestiones pues, de tiempo de usted, que ya sabemos que anda corriendo un poco el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar. Adelante, Aldair, por favor. Así es, muchas gracias, doctora Ana María Cheto. También le agradecemos a todos los muchachos, los profesores que se conectaron a esta importante charla. En específico, a todos los compañeros del CONALEP, al plantel Texcoco, al plantel Cuautitlán, plantel Don José María Hernández Martínez, Tlalpan 2, Escapotzalco, Apatzingán, Gustavo M. de la Garza Ortega. Un saludo también para Elba Mejime hasta Chilpancingo Guerrero, Conalep Iztapalapa 2, Agua Prieta Sonora, Juárez 2, Hermosillo 3, Ixtapaluca, Conalep San Luis Potosí, Conalep Chipilo Puebla. En fin, doctora, tenemos asistentes de diferentes partes de la República, yo creo que muchísimas partes de cada estado tenemos al menos alguien. Y bueno, tenemos una pregunta muy interesante aquí en el chat que reza lo siguiente y es de Gael Terrón. Él pregunta, ¿la luz polarizada en qué parte del espectro visible se encuentra? Sí, muchas gracias por la pregunta. No, bueno, pues hay luz. Nosotros no sabemos distinguir la luz polarizada de la que no está polarizada y ocupa la misma región del espectro que la luz no polarizada. O sea, no se distingue en cuanto al color, porque la longitud de onda, pues las longitudes de onda que puede tener son las mismas que las longitudes de onda de la luz no polarizada, ¿no? Lo que la distingue es que el campo, ya ven que la radiación es electromagnética, está hecha de ondas eléctricas y magnéticas, ¿no? Y se habla de vibraciones y la luz polarizada se distingue de la no polarizada porque solamente vibra en un plano en vez de vibrar en los dos planos perpendiculares, o sea, en todas las direcciones como lo hace el campo electromagnético normalmente. Entonces, simplemente el hecho de que vibre las ondas electromagnéticas vibren en un solo plano es lo que le ha dado lugar a ese nombre de polarizada. Y cuando usamos polarizadores, por ejemplo, en los lentes, entonces, pues esos lentes filtran la luz de manera que solamente la que está polarizada en un plano es la que llega a nuestros ojos, la que dejan pasar los lentes. Entonces, la que está polarizada en otro plano no pasa, la filtran los lentes, ¿no? Y por eso baja la intensidad y vemos más oscura la imagen. Por eso lo usamos para eliminar reducir la intensidad de los reflejos, de la luz reflejada, porque la luz reflejada es la que viene polarizada. Pero sí, cubre todo el espectro igual, porque tiene las mismas longitudes de onda. Ok, de acuerdo, doctora. Sí. Adrián Guerra Matos pregunta, ¿qué fenómenos astrofísicos pueden estudiarse necesariamente con ondas milimétricas o submilimétricas? Ajá.
Pues todo lo que, prácticamente todos, porque pues prácticamente todos emiten ondas de esas longitudes de onda, de esas frecuencias que están en la zona de las ondas, para nosotros ondas largas, ¿no? Aunque para los que trabajan en telecomunicaciones son las ondas muy cortas, pero sí son ondas muy importantes. Por eso se construyó el GTM, el radiotelescopio ahí en el estado de Puebla, que sigue dando muy buen servicio porque hay muchos fenómenos astronómicos que, o procesos astronómicos que vienen acompañados de emisión en esas ondas y sirven para también detectar no solamente la presencia de esos objetos, de estrellas más viejas, por ejemplo, que han perdido energía, cosas así, que por eso radian a frecuencias más bajas comparadas con, por ejemplo, las estrellas de neutrones, naturalmente, sino que permiten ver si esos objetos se están alejando o se están acercando a nosotros por el tipo de análisis que se hacen, ¿no? Se toman imágenes de estos objetos, se compara una imagen con otra, se tienen diferentes informaciones sobre ellos. Normalmente una sola técnica telescópica, o sea, una sola banda, digamos, para detección, nos da una información muy parcial. Entonces, hoy en día, lo que es particularmente interesante es poder superponer, combinar la información obtenida de diferentes bandas del espectro, de diferentes zonas, porque eso da una información que es mucho más rica. Incluso se puede decir que la suma es más que, digo, que el total es la suma más que las partes, ¿no? Porque se puede combinar los datos, procesar datos que provienen de esas diferentes fuentes. De acuerdo, doctora. Bueno, vamos avanzando con las preguntas. Aquí hay una de Roberto Aranda Padilla. Él nos pregunta, cuando los adultos mayores ya no ven bien y no distinguen los colores, ¿es porque tienen menos bastones? ¿O algún problema en sus conos, por ejemplo? Pues esa es una buena pregunta. Es cierto que se pierde la sensibilidad hacia la luz, sobre todo hacia la luz de noche o hacia la luz muy tenue, ¿no? Creo que es porque los pigmentos de los bastones ya no, o sea, los bastones ya no funcionan igual de bien. Los bastones están formados por capas de estos pigmentos de la rodopsina, y la rodopsina necesita un cierto tiempo para recuperarse después de haber absorbido, después de cada absorción necesita su tiempo, ¿no? Hay todo un proceso fotoquímico, químico y luego fisiológico muy complicado. No es nada más de que ya llegó la luz, ya fue absorbida y ya llegó al cerebro. No, hay procesos químicos intermedios y eso es lo que lo hace mucho más complejo, y con el envejecimiento todo eso se va volviendo más lento. No sé, no, eso tendríamos que preguntarle quizá a algún oftalmólogo, si en particular se pierda la cantidad de pigmento en los bastones, o si o si haya otro problema con el funcionamiento mismo de los bastones, o si sea más bien un problema de la transmisión hacia el cerebro. No, ahí sí no le puedo contestar, lo siento. No, es que sí está complicada, pero es una pregunta muy interesante. Sí, Muchas sí, gracias sí. por Y comentarla. hay que averiguar, y si lo averiguo, les pongo la respuesta. Nos dejó tarea a todos. Sí, Bueno, doctora, sí, hace ratito nos mencionó en la charla que sí. me pareció muy interesante esta cuestión de que si tuviéramos la capacidad de ver en ultravioleta, podríamos ver las plantas de diferente color e incluso algunas aves, usted lo comentó. Y creo que esto tiene que ver con la pregunta de Marta Patricia Jiménez. Ella Ajá. pregunta, ¿el patrón de luz que emiten los seres vivos pueden ser usados como un carácter taxonómico? O más bien esta cuestión cambia a lo largo de su vida o o cambia en generaciones. Bueno, depende de lo que quiera decir por patrón de luz.
O sea, la luz que emitimos, el espectro de la luz que emitimos depende, bueno, en términos globales, depende de la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? Las diferentes partes de nuestro cuerpo están a diferentes temperaturas. Entonces, a eso se debe que, por ejemplo, la cámara esta térmica, eh, aunque esté visualizada nuestra imagen con colores falsos, pero muestran diferentes colores como para indicar que no, no todo el cuerpo emite a la misma temperatura. Tenemos zonas más frías y otras más cálidas, ¿no? Si quieren, no sé si se pueda pasar todavía esa foto, pero ahí se ve claramente que cada uno de nosotros sí tiene, digamos, un patrón que nos dice pues cuáles partes del cuerpo están más frías y cuáles más calientes. Y esto puede ser importante desde el punto de vista médico porque puede indicarnos que, por ejemplo, no está circulando, no tenemos una buena circulación, ¿verdad? Entonces sí, desde ese punto de vista es muy, muy importante. ¿Que va cambiando con la edad? Pues sí, si tenemos problemas circulatorios, ciertamente va a cambiar. Ah, sí, la que acaba de pasar, a ver, esa, sí. Ahí a la derecha tenemos, por ejemplo, esta persona, ¿verdad? Que tiene partes, bueno, lo azul es lo más frío, ¿no? Lo azul es lo más frío, lo color así rosado o magenta es lo más caliente, ¿no? Y también es curioso cómo su cabello pues refleja, sus lentes reflejan, ¿no? No es que estén emitiendo, esos reflejan. Entonces, las puntas de los dedos de la mano están más frías, ¿verdad? Pues llega más difícilmente la circulación hasta allá, ¿no? En cambio, el cuello sí está más caliente, ¿sí? Entonces, sí, 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 pues cada uno tiene nuestro patrón, pero también depende de si, por ejemplo, acabamos de hacer ejercicio o si nos acabamos de bañar o qué sé yo, puede cambiar, ¿no? Y no es que sea característico de la persona, sino también de la persona y del momento en que se está, de las condiciones en las que se está tomando esta imagen. De acuerdo, doctora. Ya para ir cerrando, ya nos acercamos a la hora límite. Ignacio Jiménez Mota realiza la siguiente pregunta. Atenta. ¿La velocidad de la luz es constante en todo su espectro o puede variar dependiendo de factores como la longitud de onda y su frecuencia? Le manda saludos y felicitaciones por su trayectoria. Muchas gracias por esa pregunta, que es muy importante. De hecho, es una observación que le sirvió a Einstein para desarrollar toda su teoría de la luz, el darse, primero la teoría de la relatividad especial, ¿verdad? El darse cuenta de que independientemente del color, o sea, de la longitud de lo que nosotros llamamos color, ¿no? Independientemente de la longitud de onda, la luz viaja en el vacío o también a través de la atmósfera, que es casi el vacío, con una velocidad constante, siempre la misma. Y más aún, aunque nos movamos, seguimos viendo la luz viajar a la misma velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Lo cual es muy curioso, porque, por ejemplo, si vemos a una persona que está caminando a 6 kilómetros por hora y nosotros empezamos a caminar, pues entonces la velocidad relativa entre nosotros y la otra persona va a cambiar, ¿no? Si nosotros caminamos a 4 kilómetros por hora en el mismo sentido y esta persona a 6 kilómetros por hora, ya solamente la vamos a ver caminar a 2 kilómetros por hora en relación con nosotros. Esto no pasa con la luz. O sea, aunque nosotros nos movamos, tratemos de alcanzar la luz va a seguir viajando a 300.000 kilómetros por hora y nunca la vamos a alcanzar. Eso es algo muy, muy particular de la luz. Y está asociado al hecho de que la luz no lleva materia, ¿no? Está estrechamente relacionado con esto. O sea, lleva energía, es portadora de energía, pero no hay materia que viaje a la velocidad de la luz.
solamente la luz, y otros campos viajan a esa velocidad. Y si la luz penetra en un medio denso, aunque sea transparente, pero que sea denso como un cristal, ¿verdad? Entonces sí cambia su velocidad, disminuye su velocidad. Cuando el índice de refracción del medio es mayor que 1, entonces la velocidad de la luz disminuye proporcionalmente, ¿verdad? Baja a menos de 300.000 kilómetros. Bueno, ¿De acuerdo, alguna, doctora? a mí me llama la atención las cifras que pusieron como respuesta. No sé si Sí. las vieron en el chat, ¿verdad? Cuando los invité a que descifraran esos 4 discos. Y sí, bueno, pues muchos pusieron las cifras, ¿verdad? La 29, la 12, pero alguien por allí dijo, sí, alguien por ahí escribió que no había podido distinguir la primera, pero la mayoría sí Alejandro pudo, Vázquez. ¿verdad? Sí, Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, hubo alguien que dijo, yo no veo nada en el primero. sí, ese es. Ujú, sí, ok. Bueno, pues entonces hay pocos daltónicos entre el público. O no Exactamente. lo quisieron admitir, pero no tiene nada de malo. Exactamente, doctora. Pues, compañeros del chat, espero haber, pues, aclarado todas sus dudas. Doctora, muchísimas gracias por su apoyo. Siempre Gracias es a un placer ustedes. escucharla. Muchas gracias.